Vamos a hablar de la escala micrométrica. La escala micrométrica, como su nombre lo dice, el vocablo micro, que significa pequeño, y metro, pues de la unidad del metro, de la unidad de medida del metro. Entonces, aparentemente nos sirve para hacer mediciones más pequeñas. Pero aquí, en los micrómetros son más sensibles, son instrumentos de medición más sensibles. ¿Cuál es lo interesante de saber leer esta escala micrométrica? Es porque no solamente la vamos a encontrar en los diferentes tipos de micrómetros, sino que también lo vamos a encontrar en algunos otros equipos de medición. Por ejemplo, un microscopio de taller, un proyector de perfiles. Lo vamos a encontrar ahí. Más adelante se los voy a mostrar. En este momento solamente les quiero comentar algunos de los principios básicos de este tipo de escala. Los micrómetros para exteriores, que son los que ustedes están viendo en este momento, sus capacidades de medición varían de 25 en 25 milímetros. No es como en el vernier que decíamos de 0 a 150 milímetros, o de 0 a 300 milímetros, o de 0 a 6 pulgadas y de 0 a 12 pulgadas. No, aquí la capacidad de medición en los micrómetros no es tan abierta, sino que va variando en el sistema internacional de 25 en 25 milímetros y en el sistema inglés de pulgada en pulgada. Y observen, miren, este micrómetro para exteriores, su capacidad de medición es de 0 a 25 milímetros. Aquí lo indica el propio instrumento. Este otro es de 25 a 50, ¿sí? Y este de 50 a 75. Vamos a poner la escala de cada uno de estos tres micrómetros. Lo vamos a poner en su mínima escala, es decir, en este caso, ya que este micrómetro es de 50 a 75 milímetros, vamos a ponerlo en su mínima dimensión que puede medir, que es 50, ¿sí? Y vamos a observar que este espacio, ¿verdad?, está materializando la mínima capacidad del instrumento, es decir, los 50 milímetros. Y la cabeza micrométrica abre 25 milímetros más. Por eso aquí su capacidad es 50-75. Voy a poner ahora en su mínima capacidad de medición este micrómetro, que es de 25 a 50 milímetros. Sus puntas van a quedar separadas la mínima dimensión de su capacidad, que es 25 milímetros, ¿sí? Las puntas siempre van a quedar separadas. Las únicas puntas que vamos a observar que quedan juntas es cuando la capacidad del micrómetro sea de 0 a 25 milímetros. Observen, 25 a 50 milímetros y las puntas están separadas 25 milímetros, ¿sí? En este caso, este micrómetro su capacidad de medición es de 0 a 25 milímetros y aquí sí observen cómo las puntas quedan juntas, ¿sí? Lo mismo sería en este caso. Tenemos aquí un micrómetro cuya capacidad de medición es de 0 a 1 pulgada. Entonces vamos a cerrar las puntas, ¿verdad?, que me estarían diciendo en 0, ¿sí? De 0 a 1 pulgada. Aquí me dice 1 pulgada. Y luego tengo aquí este micrómetro que sí me dice aquí que su capacidad de medición es de 1 pulgada a 2 pulgadas. Este numerito que tiene aquí es un número de serie del fabricante. Pero entonces su capacidad de 1 a 2 pulgadas. Voy a cerrar la cabeza micrométrica hasta que quede lo más cerradas las puntas de acuerdo a su capacidad de medición. Entonces, la escala, ¿verdad?, va a quedar en 0. Pero las puntas van a quedar separadas 1 pulgada, ¿sí? Vean, están separadas. Entonces, de aquí que deducimos que solamente en los micrómetros para exteriores quedan juntas las puntas,
cuando se trata de un micrómetro de 0 a 1 pulgada o bien de 0 a 25 milímetros. Otra cosa interesante, los micrómetros para exteriores son los únicos que cuentan con un dispositivo para regular la presión en la toma de mediciones. ¿Cuál es esta? Hay de dos tipos de dispositivo. Un dispositivo que es el dispositivo de matraca. Vean o escuchen cómo en este momento que yo estoy girando, ¿verdad? Escuchan una matraca, ¿sí? Este dispositivo se llama dispositivo de matraca. Y algún otro dispositivo que se llama, que aunque yo lo giro, ¿verdad? No está sonando. Ustedes no están escuchando ningún sonido. Este se llama tambor de fricción. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues a la parte interna, ¿verdad? En la que suena el ruidito de la matraca tiene unas muesquitas, ¿verdad? Que al momento de girarlo, ¿verdad? Pues se escucha ese sonido. Y este no, pero cuando uno lo gira, uno siente y se llama tambor de fricción, ¿correcto? Bueno, esa es la diferencia. ¿Cómo vamos a medir? Miren, voy a utilizar este perno, también, ¿verdad? Le voy a medir el diámetro y voy a medir, para esto voy a abrir, obviamente que tendría yo que calibrar y todo esto, pero como la intención en este momento no es propiamente decirles cómo se lee la escala, sino que lo que les quiero mostrar es cómo se utiliza ese dispositivo, ¿sí? Bueno, aquí, ¿qué voy a hacer? Localizo la línea de diámetro, introduje las puntas, ¿sí? Cierro, ajusto la distancia entre puntas, ¿verdad? Y una vez que llegaron a tope las puntas, ahí uno lo siente, se aplican 3 giros, 1, 2, 3, ¿sí? Pongo el freno, checo presión. Uy, perdón, se me zafó la pieza. Voy a volverlo a hacer. Ajusto la distancia, aparentemente ahí ya localicé la línea de diámetro y doy 3 giros, 1, 2, 3. En ese momento voy a apretar el freno, en ese momento y miren, y checo presión. Ahí estoy cerciorándome de que no he aplicado una fuerza excesiva al tomar la medición, ¿sí? Y entonces, ¿qué hice? Ajusté distancia, ¿sí? Y ejercí presión, 1, 2, 3 giros, ¿sí? Se supone que ahí aproximadamente estoy aplicando una presión de 75 gramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y esto lo hice con un dispositivo, con un micrómetro que posee el dispositivo de matraca. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con un micrómetro que no posee ese dispositivo de matraca, sino que cuenta con el de tambor de fricción. Estoy abriendo la cabeza para ajustar las puntas a la capacidad que deseo medir. Entonces ahí abrí las puntas, ¿sí? Aparentemente localicé la línea de diámetro, ahí, y doy 3 giros, 1, 2, 3. Coloco el freno y verifico la presión. He localizado la línea de diámetro y ya procedería a leer la escala, ¿sí? Cuando voy a volver a hacer la operación, ajusté las puntas, aplico presión, 1, 2, 3 giros y no se escuchó ningún ruido. ¿Por qué? Porque decimos este dispositivo se llama tambor de fricción, ¿sí? Hasta ahí por el momento, muchachos. Vamos a aprender a través de imágenes y de simuladores cómo se lee la escala micrométrica. Ya vámonos. Ya deja esto aquí, ya vámonos.